del contenido del libro estoy más informado. De tu recorrido vital un poquito menos porque no me lo he revisado. Él es fundamentalmente filósofo, pensador, ensayista y educador. Sus escritos tienen que ver mayormente con temas de pensamiento, género de ensayo, y también ha escrito libros específicos sobre temas de educación con unos planteamientos bastante diferentes a los que se suelen escuchar últimamente y de las modas imperantes. Y yo creo que eso caracteriza su pensamiento y lo que yo conozco de su obra. Y cuando uno tiene el privilegio de conversar con él es cuando lo nota de verdad, ¿no? Esa forma de pensar fuera de la caja, que casi cada una de sus frases, igual que del libro, le merecería el castigo infernal de ser cancelado porque piensa lo contrario de las modas imperantes. Enhorabuena por tu libro. Te agradezco mucho que me hayas invitado a participar contigo en esta presentación. Y una de los temas que aborda el libro, además es un post-scriptum, no es de la parte vertebral del libro, pero cuando uno lee el libro y luego se lee el post-scriptum, en muchos casos parece una consecuencia lógica su reflexión sobre el antisionismo y el antisemitismo. En ese tiempo de identidades y de obsesión identitaria, en este tiempo en que impera el pensamiento único, cosas que él va explicando a lo largo del libro, desde diferentes enfoques, desde los nacionalismos excluyentes vía el idioma, que es uno de los aspectos que tratas en él, pasando por Auschwitz, por el autoodio de Otto Weininger y su problema con las identidades, porque él mismo no encuentra. Otto Weininger fue un pensador judío alemán que acabó suicidándose previa conversión al cristianismo, y es uno de los casos que tú citas como ejemplo, ¿no? de cómo la búsqueda de la identidad o la frustración porque tu identidad no es la que quieres tener, porque no la entiendes, porque Weininger nunca entendió su identidad judía, pues es un recorrido que al final de alguna manera también converge y sienta las bases de mucho de lo que aporta como reflexiones en su capítulo dedicado al antisionismo, antisemitismo. Él plantea, ya entrando en el tema del capítulo dedicado al antisionismo, antisemitismo, plantea también cosas que no son directamente ni analizar ni presentar el antisemitismo, sino el marco desde el cual se parte. Y uno de ellos son frases lapidarias, clarísimas, y que no siempre se plantean así referido a Israel. Por ejemplo, la existencia de Israel como condición necesaria para la supervivencia del judaísmo de muchos judíos y no judíos. Bien, parece una cosa bastante obvia, quizá lo que vivimos, la identidad judía desde dentro, lo veamos más claro, pero es una forma que ya nos introduce en el tema de cómo, de una percepción un poco distinta del judaísmo. Y va más allá, refiriéndose al momento actual. Aquí si hablamos del momento actual, Israel es la materialización política y simbólica del judaísmo de la diáspora, acogida ya en un lugar propio, refugio material para una tradición literaria, histórica y religiosa, cuyo nomadismo milenario puso a sus miembros al borde de la extinción.
Y todo esto también entronca lo del borde de la extinción por la falta de territorio, la falta de Estado, entronca con el capítulo que dedica o las páginas que dedicas a Auschwitz, precisamente, que la conclusión es la que todos los que conocemos la historia del Holocausto tenemos muy clara, ¿no? Es que los judíos no tenían dónde ir. Sin más, no tenían dónde ir. No había dónde ir. No había puertas abiertas. Dentro de Europa menos. Los que se fueron muy pronto, está famoso chiste judío, chiste, sí, de que los judíos alemanes, los optimistas acabaron en Auschwitz y los pesimistas en Manhattan. Sí, es terrible, ¿no? Pero dice muchísimo, ¿no? Es decir, hubo un momento en que los judíos alemanes, en particular los alemanes, que pudieron irse y en unas condiciones, bueno, dentro de todo no buenas, pero salvar sus vidas, desde luego que podían, no podían creer. El problema del antisemitismo, y a veces lo vemos incluso hoy, en las actitudes de ciertos judíos, incluso organizaciones y entidades judías, el no valorar hasta el fondo las circunstancias del antisemitismo en un determinado momento y sus posibles consecuencias, ¿no? Es siempre pensar, aquí no me va a tocar, aquí no, cómo va a pasar esto aquí. Y a veces lo vemos que es una cosa, y esto sí es una cosa muy judía, no es del observador desde fuera, es la capacidad de ver el antisemitismo en otro lugar y no verlo aquí. Te decían muchos judíos argentinos cuando llegaban a España, o preguntaban por la posibilidad de radicarse en España. Pero ¿cómo en España es el país más antisemita de no sé qué? Claro, eso lo dicen en Argentina, donde los dos mayores atentados anti-israelíes y anti-judíos han tenido lugar con la complicidad del gobierno. O sea, que todo es un tema de perspectiva, ¿no? De que los judíos franceses, que viven ahora mismo una situación terrible, es cierto que es una comunidad judía muy potente, con mucha personalidad, muy activa, muy batalladora. También a veces ven muy claro el antisemitismo en otros sitios y no tanto en otros. Aunque los franceses eso creo que está cambiando de forma bastante radical. Una de las ideas recurrentes en este capítulo dedicado al antisemitismo es la situación de perpetuo exilio, de permanente extranjero en la que vive el judío desde el inicio de la diáspora, y es la que le ha llevado también a los desastres. Luego, eso es un hecho, ¿no? Esa condición de exiliado o de nómada o de apátrida, depende de las épocas, ha sido lo que en la mayoría de los casos ha llevado siempre a las comunidades judías en distintas regiones y países al desastre. La sensación de desprotección, es decir, la defensa de los grupos humanos pasa por los estados-nación de una manera o de otra, o por las cañoneras, o ambas cosas a la vez. Y los judíos antes del 48, ni cañoneras, ni ejércitos, ni tan siquiera padrinos para defenderlos. Es decir, que tan siquiera eran grupos que interesaran a terceros protegerlos por alguna razón. Pero también, paradójicamente, el judaísmo que conocemos hoy es hijo de esa diáspora. El judaísmo, como lo entendemos, no se puede desconectar evidentemente de sus orígenes desde los tiempos bíblicos a los talmúdicos y cómo conforma el pensamiento judío, la mentalidad judía y lo que se entiende por religión judía, pero el judaísmo que conocemos hoy, que no es el mismo de hace 100 años ni de hace 300, es un producto puro de la diáspora judía. O la filtración por la diáspora judía del nacimiento del judaísmo, que es muy diferente como
tanto en el pensamiento como en la praxis. También, incluso algunos judíos, pero sobre todo visto el judaísmo desde fuera, muchas veces, y eso se olvida, es la evolución enorme del judaísmo. Uno tiende a ver a los grupos pequeños, a los grupos minoritarios, de dos maneras, como no evolucionados, inmóviles en el tiempo, foto fija, y grupos monolíticos, cuando todos sabemos que pocas cosas hay más diversas, pocos grupos humanos hay más diversos que los judíos, y esto de hace mucho tiempo, no es un subproducto del siglo XXI. Y yo creo que aquí también digamos, yo lo percibo, lo leo con tristeza, es que a los judíos europeos no nos queda otra que la emigración a Israel. Afortunadamente existe Israel, pero es terrible que el judío europeo tenga que decidir que se va de Europa porque no puede seguir viviendo en Europa. Porque la emigración judía a Israel es una bendición para el pueblo judío y para Israel, pero cuando uno lo hace voluntariamente, no como salida porque tus convecinos no quieren saber de ti. Y además, tú pones un ejemplo que también es como una bofetada en la cara, ¿no? En la época de los atentados de Charlie Hebdo, Bataclan, el restaurante kosher, la escuela judía de Toulouse, para matar a los no judíos Charlie Hebdo había una razón, habían blasfemado. Para matar judíos, esas mismas personas que reivindicaron los atentados, o que fueron los autores de los atentados, no necesitaban decir nada. Los mataron porque eran judíos. No habían hecho nada contra el Islam, porque al final los otros, dentro de su lógica, sencillamente habían hecho un acto de justicia contra un grupo de periodistas que habían atentado que habían ofendido al profeta. Y esto, la conclusión lógica, es lo que expone José Sánchez Tortosa en el capítulo, refiriéndose a la judeofobia. El odio al judío no necesita de actos concretos. El odio al judío es odio al ser judío. Y esto es esencial, porque da igual, y eso lo sabemos por la historia, que aquí no estás descubriendo nada, estás sintetizando perfectamente lo que es el recorrido histórico del antisemitismo en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus lugares y en cualquier época. Es por ser, porque hubo una época que parecía que si te convertías al cristianismo bastaba. El tiempo demostró, y en España y en Portugal más que en ningún otro lugar, que la conversión no servía. Convertirse, que es un tema que además está muy bien enfocado en el libro, con todo el judaísmo ilustrado, fruto de la ilustración judía y a su vez influido por la ilustración en mayúsculas, el judío salió también mal. No sirvió la asimilación. No fue suficiente el sacudir gran parte de su legado, del legado judío, para que esos judíos fueran realmente aceptados en la sociedad. Es uno de los grandes fracasos de la historia judía, posiblemente el proyecto de Mendelssohn. Estaba muy bien intencionado, pero entre otras cosas creo que Mendelssohn ya no tuvo ni un solo nieto judío. Es que una cosa es la integración, otra es la aniquilación, y tampoco les sirvió a sus nietos, pues siguen siendo señalados como judíos. Tú el sionismo político lo enfocas como precisamente la evolución de alguna manera, del sionismo salvífico, del origen religioso de toda la vida, ¿no? O sea, la redención por llegar a Sion, lo cual plantea también que es una
una constante desde el nacimiento del sionismo hasta nuestros días, es esa tensión que existe de alguna manera entre la concepción estrictamente religiosa de cómo debe ser el retorno a Sion y el retorno efectivo a través del sionismo político. Y eso incluso lo vemos en el Israel de hoy, ¿no? Todos esos grupos que de alguna manera ponen en cuestión, son muy minoritarios, pero existen y existen todavía, ¿no? Que el sionismo solo podía venir de la mano de Dios. Pero eso es como lo del chiste del que... ese famoso chiste de alguien que se sube al tejado de su casa, como es creyente, dice que no va a hacer nada, que Dios le salvará. Bueno, pues mira tú, a lo mejor era el sionismo político el que tenía que salvarte. Y no esperar que pase Dios con el rayo y el dedo señalador a liberarte. Y ese es otro aspecto que tiene sus consecuencias hasta hoy, ¿no? Esas dos concepciones de cuál es la pragmática, por decirlo de alguna manera, que es el sionismo político. Se llega a la conclusión, los judíos en Europa, una parte muy importante de los judíos en Europa, desde finales del 19 hasta el Holocausto, empiezan a ver que ninguna de las cosas que han hecho para poder vivir como ciudadanos iguales y libres les ha servido, y es cuando toma cuerpo el sionismo político. Y esto también es otro tema, esto entronca con que el mero hecho de la voluntad y la capacidad de los judíos, vertebrados inicialmente por el sionismo, para ser una nación, para ser un Estado, es razón sobrada para legitimar la existencia de ese Estado y no andarse con otro tipo de historias. Y aquí también a mí una de las cosas que me molesta, y esto es fácil encontrarlo tanto entre autores judíos como no judíos, más en los no judíos con los judíos también, y es plantear el tema de la Shoah, el Holocausto, como fenómeno legitimador de la existencia del Estado de Israel. Yo personalmente pienso que es exactamente lo contrario. A pesar del Holocausto, existe el Estado de Israel. Porque viene de antes de que se imaginara el Holocausto. Algunas cosas es que los judíos tuvieron la vida difícil en Europa occidental y oriental, peor todavía, en la primera tercio del siglo XX, pero no se queda el sionismo pensando que va a haber un exterminio físico del pueblo judío. Entonces yo ahí sí pienso que uno puede hacer siempre, ¿cómo se llama?, contrafactas históricas, ¿no? Imaginemos que no hay holocausto y imaginemos que de todas maneras en el año 48 se crea el Estado de Israel. Qué grande hubiera sido, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Hubiera salvado 6 millones de vidas, o 6 millones de vidas no hubieran estado en peligro, y toda esa pujante cultura judía que existía en Europa, desvanecida en parte después, hubiera estado allí viva en el momento del nacimiento de Israel. O sea que aquí yo creo que hay que también pensar bien lo que se dice y cómo se analiza y cómo se enfoca, porque a mí me parece poco aceptable utilizar el hecho de que haya tenido lugar el Holocausto como elemento legitimador de la existencia de Israel. Israel ciertamente es un país con una singularidad histórica, que yo creo que no viene al caso aquí entrar en detalles, porque yo creo que cualquiera que conozca un poco la historia del pueblo judío es consciente de lo singular que es la historia judía desde su nacimiento hasta hoy. Y otro de los elementos que son esenciales en la exposición de José Sánchez Tortosa es
que en la medida en la cual Israel vive en un riesgo permanente de desaparición, no se puede permitir el pacifismo, todo el mundo es bueno, entonces la visión buenista de la historia y que, bueno, todo se va a arreglar con buena voluntad y dialogando. Todas esas cosas están de moda hoy en el occidente bien pensante. Y no quiero seguir hablando, creo que lo podemos dejar para un coloquio, solo quiero citar un párrafo. Es un párrafo, no es una frase, porque creo que es una definición muy sencilla, muy clara e incuestionable de lo que es el antisionismo. Pero la Shoah no inmunizó a las sociedades civilizadas contra la judeofobia. El odio al judío, pertinaz, grabado a fuego en lo profundo de las sociedades humanas de herencia cristiana y sobre todo islámica, mutó en odio a Israel, perpetuándose al dar a los judeófobos actuales una justificación política y moral con la cual calmar sus atormentadas conciencias. El antisionismo es la forma que la judeofobia adopta en la actualidad. El odio al judío ha sido reemplazado por el odio a Israel. El antisionismo no se contenta con la crítica razonada a las políticas concretas que el Estado de Israel adopte en cada caso, y eleva su maldición hasta la condena sistemática del Estado de Israel, haga lo que haga, y en relación con acciones que no se denuncian en otros estados, ni con el sesgado tratamiento mediático de la realidad de Israel. Cuando, por ejemplo, se invierte el orden lógico de la secuencia causa-efecto, se oculta la primera, es decir, la causa, para que el efecto aparezca como causa. Bueno, he dejado muchos temas por comentar que iremos viendo luego, y enhorabuena por tu libro, lo que aporta además concretamente este capítulo al análisis del antisemitismo hoy. Pues muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Por supuesto, los primeros agradecimientos son a Uriel por prestarse a esta conversación en torno al libro, a Centro Sefarad, que siempre nos acoge cálidamente, y por supuesto a todos los presentes. Lo primero que hay que decir es que entiendo que sería la pregunta que le surgiría a alguien que no haya leído el libro aún. Esto no es un reproche. Y es que pinta un capítulo sobre el judaísmo en un libro sobre las identidades. Las máscaras vacías, que sintagma del título, hace referencia realmente a eso, a un juego de máscaras, ¿no? Al teatro social en el que vivimos, y en cierto modo parte de unos principios que, aunque sé que este término es disuasorio, pero es obligado a decirlo, unos principios ontológicos. Quiero decir que lo que el libro pretende es establecer una analítica, en cierto modo, de la condición humana y de su estado actual en la era digital, pero partiendo de un modo de entender el ser. Es decir, es un tratado de ontología, es un tratado del ser y del no ser. Entonces, la pregunta, porque una de las tesis centrales del libro es que, en efecto, eso que llamamos identidades, en realidad, lo que recubren es una suerte de vacío. Realmente, lo que el ser humano y en general toda realidad es un furioso vértigo de transformaciones, mutaciones y de confluencias conflictivas muy complejas que no consienten, digamos, más eternidad que aquella en la cual el yo no está. De modo que las identidades son, en cierto modo, una especie de refugio de la conciencia atormentada del ser humano, herida de mortalidad, que es incapaz de soportarse a sí mismo más que a través de una máscara, a través de un espejo transfigurador, ¿no? Esta es una expresión que utilizaba Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, cuando decía que el arte trágico había conseguido que el espíritu trágico griego se soportara a sí mismo, retorciendo los sentimientos de angustia a través del arte, ¿no? A través de los dioses del Olimpo. Lamentablemente, la estética actual está muy lejos de la estética clásica, y las máscaras que nos atosigan son estéticamente mediocres, y vivimos un mundo de baratija, ¿no? Y de chatarra digital, ¿no?
Pero en cierto modo los principios digamos, en los que se basa ese juego de máscaras o de identidades son en cierto modo pertinaces, ¿no? En el sentido de que definen, yo creo, a la condición humana, ¿no? No en un sentido metafísico, en un sentido de una humanidad eterna, ¿no? Sino en esas recurrencias cíclicas de los fenómenos antropológicos dados a la escala de las sociedades de mayor o menor complejidad, ¿no? Bueno, entonces, en ese planteamiento, ¿qué sentido tiene dedicar un capítulo al judaísmo y a Auschwitz? El sentido, yo creo que lo ha mencionado Uriel, yo creo que es bastante claro. Históricamente el judaísmo, y tanto en autores judíos como no judíos, se ha visto históricamente como una no identidad. El judaísmo ha sido vivido o visto como aquello que le falta al ser, precisamente. De manera tal que me parecía casi obligado que uno de los capítulos con los que el libro concluye se dedicara a este fenómeno. En cierto modo, el judaísmo vendría a ser, si mi análisis es atinado, una especie de fractal, ¿no?, a escala de la condición humana. Es decir, lo que la condición humana es en sentido puro, desnudo, esa orfandad, digamos, ontológica, ¿no?, que los seres humanos, ¿no?, en manada o de manera gregaria tienden a ocultar por medio de aparatos simbólicos muy complejos. Eso históricamente se ha dado en el judaísmo de manera mucho más depurada, ¿no?, de manera mucho más explícita y, en cierto modo, sí, dolorosa, ¿no? Entonces, el problema de la identidad judía era realmente el problema clave del asunto al que toda la argumentación del libro me conducía. Y en particular a través de varios fenómenos conocidos por todos. Principalmente la diáspora, claro, esa especie de exilio perpetuo. Hay una expresión de Marco Aurelio en las Meditaciones para designar la condición humana, desde el estoicismo clásico, que dice algo así como que el hombre vive en un exilio perpetuo. Bueno, ese exilio perpetuo históricamente se ha dado muy específicamente en el judaísmo. Y por eso digo que el judaísmo es una especie de fractal a escala, una especie de arquetipo o de expresión histórica de la condición humana. Lo cual es particularmente sorprendente o paradójico, ¿no? Porque es precisamente ese judío que viene a ser el otro, el no yo, el que ha funcionado precisamente como elemento catártico en momentos clave de la historia. Una de las grandes cuestiones, hay un libro muy interesante de Goetz Ali, un historiador alemán, que titula su libro ¿Por qué los judíos, por qué los alemanes? La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué precisamente los judíos? Cuando estuvimos estudiando el fenómeno del Holocausto, yo creo que la realidad se nos impuso con una claridad tan evidente que parecía sorprendente no haberse dado cuenta antes. El antisemitismo, el antijudaísmo, el nacionalsocialista alemán, cabría decir europeo, se explicaba con bastante facilidad. ¿Por qué los judíos? Por dos motivos. Porque el arquetipo del judío ya estaba construido en la mentalidad europea. No había que construir un otro, un enemigo en la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt. Estaba ya construido en la mentalidad europea. Era muy rentable identificar al judío como el virus patógeno que gangrenaba la sociedad europea y, por extensión, la sacrosanta humanidad. Pero es que había un segundo motivo también crucial, y es que, en efecto, a diferencia de otros grupos, los judíos no tenían un Estado. Yo esto lo entendí perfectamente con un caso muy interesante, muy llamativo, muy particularmente clarificador. Es el caso de Jan Karski. Jan Karski trabajaba para el gobierno polaco y él tuvo ocasión de ver lo que estaba sucediendo en el gueto de Varsovia. Cuando Jan Karski transmite la información al gobierno polaco en el exilio, le mandan a entrevistarse con autoridades tanto británicas como estadounidenses. Él llega a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos a entrevistarse con
un juez que ahora no recuerdo el nombre, pero que era judío. Y la respuesta que él recibe es que el interés de las grandes potencias es ganar la guerra. Mientras que los polacos, a pesar de los pesares, tenían la cobertura de un gobierno, aunque fuera en el exilio en Londres, los judíos no lo tenían. De tal modo que, más allá de lucubraciones, digamos, psicológicas de si los alemanes odiaban o dejaban de odiar a los judíos, de si los nazis eran más o menos dementes, con sed de sangre, querían eliminar al judaísmo, la etiología material histórica lo que nos dice es que la imagen del judío como arquetipo odioso, como eso otro, gracias a lo cual yo me soporto a mí mismo, estaba construida en la mentalidad europea. Y mientras que haber construido la fobia a un grupo distinto del de los judíos hubiera sido poco rentable o muy costoso, el de los judíos fue económicamente viable, ¿no? Y, ya digo, ese segundo factor de la ausencia de un Estado. De tal modo que la diáspora, en primer lugar, decía, como ese exilio perpetuo, ¿no? El fenómeno, y esto especialmente en Sefarad, claro, en la España tardomedieval, o sobre todo entre los siglos quizá XII al finales del siglo XV, el doble fenómeno del converso y del marrano. Esos son fenómenos en los cuales se ve precisamente esa identidad rota, escindida, es el término que utiliza el profesor Alcalá en su estudio sobre los judío-conversos. Exacto, sí. Esa identidad rota o escindida de aquellos que tienen que recubrir con máscaras, los conversos o marranos, ¿no? Los que tenían que recubrir con máscaras identitarias, digamos, ajenas, que recubrían esa especie de agujero negro en el cual vivían. Hay historias fascinantes de todo ese periodo, de cómo se asumían los ritos católicos, pero al mismo tiempo se mantenían determinadas inercias, digamos, antropológicas, hasta el punto de que pasadas generaciones ya muchos no sabían si lo que celebraban era de tradición judía o tradición cristiana. Hay un ejemplo muy bonito, y es que muchos conversos tenían recelo de utilizar la palabra Dios. Y utilizaban la palabra Dio, porque la S final les sonaba como a politeísmo. Dio. Bueno, es un fenómeno esencial para entender la problemática de la identidad. Cuando hablamos de identidad, en el fondo, estamos hablando, digamos, no de una sustantividad eterna, es decir, el judío o el musulmán o el cristiano, desde el análisis que yo propongo aquí, no son, sino que están configurados o determinados por una confluencia de tramas materiales que se objetivan, por ejemplo, en las ceremonias, en las instituciones, en las costumbres, en el lenguaje, en el idioma, de tal manera que los principios antropológicos de cohesión social son los que determinan eso que llamamos identidad. De tal modo que la identidad, más bien, lo que hace es cristalizar una serie de fenómenos que están imbricados entre sí y que generan la ilusión o el espejismo de una perdurabilidad, ¿no? Esto lo hemos visto en España a menudo, ¿no? Que es como un residuo de la idea del cristiano viejo, ¿no? El de que es católico de toda la vida o el que es de izquierdas desde siempre, ¿no? Ese ser que se mantiene imperturbable como una sustancia pura, eterna y sagrada que no hay que tocar, ¿no? Ahí el fenómeno de la conversión, precisamente por eso, es enormemente traumático, ¿no? Y yo creo que da claves para entender este fenómeno. Claro, el siguiente paso por el que esa
problemática de identidad judía, que además, en efecto, como ha dicho Uriel, decir judío no es decir mucho, porque ya desde tiempos bíblicos, por supuesto ahora, las corrientes, incluso incompatibles entre sí, de eso que llamamos judaísmo, disuelven completamente la idea de un bloque monolítico. Digo que el siguiente paso, obviamente, es el exterminio. Y eso encaja precisamente en un momento histórico decisivo. ¿Por qué se produce el exterminio? Por supuesto es complejísimo, no se puede resolver en 2 palabras, pero yo creo que hay 2 factores que por lo menos que tienen que ver con esto que estamos diciendo y que son claves para entenderlo. El primero tiene que ver con la Ilustración. A mí me parece, es una hipótesis que puede entenderse casi en términos psiquiátricos o psicológicos, pero yo creo que no, que es términos históricos, antropológicos y materiales, es el fracaso de la Ilustración. La Ilustración europea, y dentro de ella la Ilustración judía, pareció soñar con una suerte de cosmopolitismo. Hay un libro maravilloso, hay 2 libros especialmente bellos al respecto de la crisis de los antiguos estados y la eclosión de los nacionalismos, que es como, a mi juicio, el fracaso de la Ilustración. Uno es El mundo de ayer, de Zweig, que él veía como una especie de ordinariez, diríamos hoy, identitaria, el de pretender ser croata, serbio, austríaco, húngaro. Yo me paseo por media Europa sin enseñar un solo documento, porque estoy en mi patria. Es una patria casi universal, ¿no? La Europa de entreguerras. El otro texto que les recomiendo, porque además especialmente les va a llevar poco tiempo leerlo, es El busto del emperador, de Roth, que es una preciosidad de relato en el cual se ve precisamente ese momento en el que el imperio austrohúngaro está siendo devastado, ¿no? Desde dentro, digamos, de manera intestina, por los emergentes nacionalismos. Bueno, pues la derrota de la Ilustración, a mi juicio, puede entenderse como el fracaso de la razón, en el sentido de que la Ilustración, que pretendía ser, por puro principio racional, universalista o cosmopolita, sin embargo, anidaba en su interior el veto de irracionalidad del antijudaísmo. Es como si los seres humanos, las sociedades humanas, no fueran capaces de soportar la racionalidad en sentido pleno y necesitaran desviaciones, puntos de fuga, líneas de fuga de irracionalidad que se drenaron en la dirección del antisemitismo. Es decir, uno podía ser un racionalista ilustrado cosmopolita a la Voltaire, pero eso sí, uno tiene que permitirse determinados vicios. Uno era el antisemitismo. El fracaso de la Ilustración estalla con el idealismo alemán y los nacionalismos. Desde el punto de vista, digamos, ideológico. Pero desde el punto de vista político y pragmático, la configuración de los estados-nación se demuestran como la estructura de poder viable en un ciclo que yo creo que está terminando, y es en ese contexto en el cual, unido al auge de la biología genética, lo que hace que el nacionalismo alemán se convierta en la punta de lanza del antijudaísmo, de un nuevo antijudaísmo, porque de un antijudaísmo religioso, económico y político se pasa a otro estadio que se demostró catastrófico, un antijudaísmo genético. Un antijudaísmo genético que no tenía, digamos, base científica por el siguiente motivo. Porque, aunque, digamos, desde el punto de vista de la propaganda, los nazis constantemente, ¿no?, recurrían a la idea de pureza de raza y de cientificidad de la persecución del judío, se encontraron con un problema pragmático claro. Y es que cuando en noviembre del 35 tienen que establecer las leyes de Nuremberg, se dan cuenta de que el judío no lo pueden identificar racialmente.
no supuso ningún problema, obviamente. La identidad en este caso se estableció de manera descendente, de tal modo que, con independencia de las voluntades subjetivas de los implicados, era el Estado el que designaba quién era judío y quién no. Eso, de algún modo, se repite. A mí todos los paralelismos que se han hecho, algunos ensayistas, incluso historiadores, de las leyes de limpieza de sangre española y las leyes nazis raciales, yo no sé si hay una continuidad, no la hay, hay una convergencia de planteamientos. En España pasó lo mismo, es decir, y en España tienes, en Alemania se hizo simultáneamente las leyes raciales y los distintivos para los judíos. En España el ensayo y en algunos países de Europa, de poner un distintivo físico a los judíos era la prueba palmaria de que no eran distinguibles. Si usted distingue a un judío, ¿para qué le pone un distintivo? O le obliga a poner una determinada prenda. Y así es lo que pasa con luego cuando empieza la limpieza de sangre en España o la caza de los conversos, judaizantes o no, es lo mismo, genealogía a partir de unos supuestos cualesquiera. O sea que allí es lo mismo, ¿no? Es la paradoja de decir son indistinguibles y los tengo que marcar, y decir paralelamente que son distinguibles y por eso hay que separarlos de la sociedad, ¿no? O sea, son casos muy, muy parecidos. Sí, pero la identificación del judío obviamente no la inventan los nazis. Los nazis no eran especialmente originales. Se inventan una cosa, que es el centro de exterminio. Eso que sepamos sí, es un invento específico nazi. Pero la identificación en efecto no. La solución sí. ¿Por qué? Y esto es lo que me parece que solo se puede entender en el contexto histórico en el que se da. La confluencia de una suerte de paganismo que yo creo que es una especie de manifestación del idealismo alemán. Yo creo que la base del nacionalsocialismo, si quiere una base patológica, pero es el nacionalismo. Desde el punto de vista filosófico, teórico, es la máxima expresión enloquecida del idealismo alemán. Por la explosión de la voluntad, sería muy, muy largo de explicar esto ahora, pero por lo menos permítanme que lo formule. De la ciencia, como decía, del cientificismo del siglo XX. En los años 20 en Alemania, antes incluso de la creación del partido nazi, ya existen cátedras en las universidades alemanas, cátedras de Rassenkunde, eran de estudios raciales. Es decir, la biología genética, por cuestiones del puro desarrollo de las ciencias, se constituye en una de las ciencias de referencia. La confluencia siniestra entre ideología, ciencia, intereses económicos y problemas demográficos y territoriales son los que condujeron al Holocausto. Pero la solución, digo, desde el punto de vista retórico, pero también desde el punto de vista pragmático, tenía que ver con esto. Es decir, el judío ya no era simplemente el otro, el hereje, el blasfemo, etc. Ya no era el rico, prestamista, usurero, etc. No era solo eso. En la jerga nazi se convirtió en un virus patógeno que no admitía más solución que una solución final quirúrgica, química. Esto es lo novedoso y la ejecución del plan, claro. Sin entrar en la cuestión del Holocausto más allá, pero si quieren luego entramos, digamos en la secuencia histórica lo que vendría después es en efecto la fundación del Estado de Israel, ¿no? Entonces yo distinguiría esas fases, ¿no? Exilio, conversión, marranismo, exterminio, Israel. ¿Qué es Israel? El Estado de Israel es una nación política, como tantas que se han ido constituyendo a lo largo de la edad contemporánea. El Estado de Israel es una nación política, por lo tanto, en tanto que Estado y estructura de poder, como toda estructura de poder, como todo Estado, está delimitado dentro de un territorio y con una población,
Evidentemente, las condiciones en las que se constituye el Estado de Israel son singulares. No podemos saber lo que hubiera pasado si no se hubiera producido el Holocausto, pero lo que sí sabemos es que el proyecto de la fundación del Estado de Israel es muy anterior al Holocausto y que, en efecto, después de la guerra, los judíos europeos no tienen dónde ir. Si uno viaja por Polonia o, si no quiere irse tan lejos, basta con que vea algunas secuencias de Shoah de Lanzmann, se ve perfectamente cómo en los pueblos polacos, los polacos estaban viviendo en las casas de los judíos y cuando fueron los judíos no tenían a dónde ir, literalmente. El Estado de Israel se constituye como un Estado y, en efecto, su legitimidad no viene de la Shoah. Eso pertenece al ámbito de la propaganda, digamos, de la retórica. En pura lógica espinosista, el Estado de Israel tiene tanta legitimidad como fuerza tiene para perseverar en su existencia. Y desde luego, si yo no estoy equivocado, en general los ciudadanos israelíes creo que son conscientes de esto. Las elucubraciones que en la ociosa y decadente Europa nos hacemos con respecto a la demonización o no de Israel son entretenimiento de viejas damas aburridas a la hora del té. Israel sabe perfectamente que si pierde una guerra desaparece del mapa. Y que tenga legitimidad o no es, repito, entretenimiento para mentes aburridas. Son tantas cosas las que quiero decir que me voy a parar aquí, pero antes lo que sí quería decir es que tanto el judaísmo como el Estado de Israel en efecto conviven con una inquietante paradoja. Hay un libro muy interesante de Finkielkraut que yo cito en el libro, El judío imaginario, en el que Finkielkraut habla de esa especie de peculiar condición en la que él, como descendiente de judíos que vivieron el Holocausto, que padecieron el Holocausto, se encuentra. Es muy paradójico y particularmente interesante, sobre todo por el tiempo que vivimos, este tiempo en el cual las identidades están ligadas a privilegios o derechos, pero privilegios o derechos adquiridos por agravios del pasado. Como yo soy pelirrojo y en el siglo XVIII pues, a los pelirrojos les pintaban la cara, pues yo tengo que tener dos o tres puntos más en una entrevista de trabajo que el que no es pelirrojo. O sea, los privilegios de las identidades heredados de agravios pasados, ¿no? Bueno, pues Finkielkraut lo que dice es que él en cierto modo se vio en esa situación. Él tenía el privilegio de ser judío perseguido durante el nazismo sin haber padecido esa persecución, ¿no? Esto en cierto modo le atormentaba y por eso él decía, y por eso concluyo esta intervención con esta frase porque enlaza con el comienzo de mi intervención, cuando Finkielkraut dice que la judeidad es lo que me falta y no lo que me define. Es la quemadura íntima de una ausencia. Es decir, es justamente la no identidad en lo que él como judío se ve reflejado. Bueno, esto es la vuelta a Weininger, de alguna manera, sin pulsión suicida y sin complejos, pero al final es lo mismo. Todo este tema de las identidades, de los discursos identitarios, arroja, yo creo que para las sociedades libres en general y en relación también con los judíos y con el antisemitismo es especialmente peligrosa, es una mezcla explosiva, aunque no sea el elemento central. La medida en la cual en las sociedades de la decadente Europa o decadente Occidente las identidades se las autodefine uno, se las inventa de cosas donde no existen identidades, surgen identidades de cosas que hay dos opciones biológicas, se han inventado no sé cuántas siglas y, bueno, por poner un ejemplo, pero se puede poner en infinidad de áreas de grupos que en general buscan privilegios, buscan
privilegios, incluyendo privilegios económicos, de chantajes emocionales, históricos, de los grupos mayoritarios. Tú has puesto, por ejemplo, los pelirrojos en plan de broma, pero tenemos un montón de grupos que no van en broma y que están haciendo un enorme daño a la cohesión social y, sobre todo, y a mí esto me inquieta mucho, que se deja de que la sociedad lo está admitiendo. Lo que me preocupa no que ellos lo intenten, sino que la sociedad lo admita, es que el individuo está dejando de ser el centro de la sociedad. Y todas las sociedades de manadas, aunque sean 700 manadas diferentes, son un peligro, porque son el fermento de la irracionalidad. O sea, de nuevo, el fracaso de la razón o una forma nueva de fracasar la razón. El Estado de Derecho no puede legislar para grupos, tiene que legislar para individuos, o sea, no para individuos, para todos los individuos. Y en cuanto entremos en gregarismos, sean políticos, sean sexuales, la imposición de los pensamientos únicos diversos que hay, el ecologismo, bueno, en fin, toda la retahíla de fenómenos que tenemos en los cuales se impone una única forma de ver el mundo, el progresismo. ¿Cuál es el progresismo? ¿El progreso hacia dónde? ¿De quién? Estamos viendo unos tiempos muy extraños y además impregnados de algo terrible que es el revanchismo. Porque casi todos estos grupos, como tú decías, tuvieron una cuenta pendiente. Yo una vez, luego no lo hice porque soy muy vago escribiendo, no sé, hablando con nuestro común amigo Fernando Palmero, le decía, uno de los, creo que fue con un suplemento especial del Cultural, que trataba de las identidades y todo esto, yo le decía, y las cancelaciones, le digo, vamos a ver, yo tendría que escribir, ponerme la perspectiva de un judío y empezar a cancelar con todos los agravios históricos. Sí, yo no niego que el pueblo judío y entre las épocas ha sido agraviado por la literatura, por la religión, por el poder, por casi cualquier aspecto de la realidad que uno se puede imaginar. Pero yo no puedo poner a cancelar a Shakespeare. Vamos a prohibir a Shakespeare por escribir El Mercader de Venecia. Vamos a prohibir la obra de Quevedo por su antisemitismo brutal. Entonces, si me pongo en esa óptica, no queda nada. Si nos ponemos exclusivamente a ver, y además con tiempos, es intentar curar una herida del pasado que en muchos casos posiblemente no fue ni percibida como herida por los afectados. Esa es otra. Vengarte de ellos siglos y siglos después, cuando incluso la causa ha desaparecido. Porque el antisemitismo es percibido, pero otras formas de agravios pasados no existen. Es más, en algunos grupos los que se están empezando a estar agraviados son la persona, digamos, estándar. O sea, estamos viviendo una época tremenda y que eso sea una forma de progreso en la sociedad, pensar que cancelar el pensamiento de otro, que prohibir a otros autores, que castigar con carácter retroactivo la obra de una persona. Es que no puede ser. Estamos llegando a un punto aberrante, bañado de subjetividad y bañado de algo que tú subrayas mucho en la primera parte del libro, de ese mundo de las emociones. Y encima amplificado, encima amplificado por las redes sociales y los medios de comunicación. Es una mezcla explosiva en que hay que tener mucho coraje, mucha fuerza y un cierto nivel de poder para enfrentarse a esto. Sí, es que en el reino de las identidades, de la voluntad, de la subjetividad, de las emociones, no cabe la lógica. Porque si fuera funcional una mínima lógica, si hay una minoría históricamente oprimida, es precisamente el judío. No la única,
pero desde luego históricamente lo es. Pero como ahí no rige, es pura arbitrariedad, es pura, digamos, es juego de artificios para mantener determinadas relaciones de poder y determinados privilegios. Y como yo creo que en cierto modo, sí, las sociedades humanas necesitan una especie de vía de fuga por la cual evacuar sus fobias, el antisemitismo históricamente ha funcionado de ese modo y después de cierto tiempo, pero yo creo que bastante pronto, después de la Shoah, se ha olvidado rápidamente, es la amenaza de la inocencia o del olvido que dice Finkielkraut, ¿no? Cuando ya los nuevos judeófobos de la posmodernidad digital han olvidado la Shoah o no la conocen. De tal manera que ahí no rige sencillamente la lógica. Y esa lógica, esos principios de racionalidad común, yo creo que políticamente en parte se han dado en las naciones políticas. ¿En qué sentido? En sentido precisamente de que son estructuras de poder en las que rige el concepto de ciudadanía y no el de etnia o el de grupo identitario. Entonces, cuando yo decía que me temo que los estados-nación estén viendo su ocaso, no me refiero tanto a, digamos, a la estructura política, es decir, seguirá existiendo, bueno, que seguirá existiendo España quizás es demasiado optimista, pero bueno, Francia en todo caso, Italia, que son muy pertinaces en el error, digamos, pero que han sobrevivido a gobiernos demenciales, casi incluso más que aquí, lo cual es mucho decir, seguirán existiendo. Lo que yo creo que está desapareciendo es el concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía solo cabe materialmente en una estructura de determinadas dimensiones. Esto es un problema que ya planteaba Aristóteles. El Estado no puede, por eso él veía con recelo el imperio de Alejandro, no puede ser ni demasiado pequeño, demasiado débil, ni demasiado mastodóntico. Los estados-nación en general, con todas sus, por supuesto, ¿no? Con todas sus variantes históricas, pero eran como la estructura operativa en ese contexto histórico, digamos, desde la Revolución Francesa hasta después de la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra Fría, esa estructura de poder operativo, con un marco territorial determinado y con una cierta tradición histórica, porque eso es muy importante también para la identificación nacional. Ahí es donde encaja Israel. Pero, por supuesto, en Europa, de Asia no hablo, que es otra dimensión en este sentido, eso es lo que está desapareciendo, devastado por las identidades. De tal modo que lo que estamos, yo creo que es en aras del progresismo, pero bueno, más progresista que Hitler hubo pocos, lo que estamos volviendo es a un progreso feudal. Es decir, si desaparece la noción de ciudadanía, lo que va a aparecer son sociedades estamentales, perfectamente digitalizadas, hasta el punto de que las élites de poder son tan proteicas, ¿no? Se adaptan con tanta facilidad que pueden, en efecto, presentarse como minorías oprimidas para mantener su poder. Es decir, la presidenta del Banco Santander es una minoría oprimida. Quizás si alguien quiere preguntar algo. A ver, hay un par de temas estoy bastante fuerte desacuerdo, pero voy a entrar directamente en el idealismo alemán a ver si no hay ningún tipo de polémica y quizás sea un debate y más preguntar, ¿no? La pérdida del ser Fichte hace una especie de espejo antitético que lo rellena con el yo, ¿no? Entonces ese yo que es infinitamente menos yo, pero que simultáneamente rellena el ser, un poco por donde va el subtítulo, ¿no? Pregunto si es una crítica escondida a Fichte, que de alguna manera resuelve un montón de problemas a través de eso. Metiéndonos directamente al ideal. Por otra parte, el no criticar a Israel me parece un error tremendo. Y quiero prologar rápidamente. O sea, yo soy judío, sefardí, mi padre es reformista. Estuve viviendo 3 años en Israel. Hice ahí mi carrera en la Universidad de Tel Aviv. Si la idea correcta fuese quedarse en Israel o ir ahí ahora como europeos, yo estaría pegando tiros ahora mismo. Tengo 24 años. No quiero pegar tiros. De hecho, lo mejor que puede hacer un israelí es irse.
pero hay muchos que se van a quedar. Tengo muchos amigos judíos israelíes que se van a quedar ahí. Me parece bien. Pero hay muchos otros que se tienen que ir. El mismo caso de una intuición irretroactiva de la posibilidad del fracaso de este nuevo proyecto judío que lo podemos llamar Israel. Lo de confundir la causa con el efecto me parece muy interesante. Pero por otra parte, no hay que olvidar nunca el desfavor que está haciendo Israel frente al judío internacional. O sea, no es casualidad que una semana después de los atentados del 7 de octubre en Francia muriese un profesor matado por un uzbekistaní militante de una célula terrorista francesa. Y no es casualidad tampoco que, por cierto, esto ocurriendo a través de Hamas, haciendo una llamada colectiva diciendo no necesitamos vuestro dinero, necesitamos vuestra sangre. Y eso ocurriendo ese mismo domingo de semana en Bélgica ocurriendo con un loco que mató suecos, hablando de la posibilidad de la identificación. ¿Por qué mató a suecos? ¿Por qué? ¿Por qué a suecos? Porque son altos, rubios, identificables, como blancos matables que no son musulmanes. Entonces, creo que hay matices y núcleos y paradojas a desvincular y revincular que me parece que tienen tal responsabilidad de poder hacer bien que me parece bastante complicado no criticar a él. Y os lo estoy diciendo, por eso lo he prologado lo mejor posible. Soy judío, he vivido en Israel y no tengo ninguna intención de crear polémica. Bueno, si se ha entendido eso, luego se ha entendido mal. Digamos que, al menos yo, me he situado en el plano previo de la existencia misma del Estado de Israel. Desde el punto de vista, digamos, de las propias instituciones israelíes, sobre todo la propia ciudadanía israelí, por supuesto que es legítimo, digamos, saludable incluso, la crítica a las políticas del Estado de Israel, sin ninguna duda. Y desde el punto de vista, digamos, exterior también. A mí el problema que me parece que hay aquí es que se demoniza a Israel. Lo que yo nunca haré será sacralizar el Estado de Israel. Israel es un Estado, nación, como muchos otros. Tiene una peculiaridad histórica y tiene una situación material que desde luego no tiene España, no tiene Liechtenstein y no tiene Suiza. O ni siquiera tiene, yo qué sé, Colombia. ¿Eso quiere decir eso que todas las decisiones políticas de los gobernantes de Israel son acertadas? Evidentemente no. Habría que entrar en cada caso a analizar cada una de ellas. Ya digo que yo me estoy situando en un plano previo. Y desde el punto de vista, digamos, de la imagen del Estado de Israel, ahí sí es el problema occidental y europeo en particular. Porque ahí es donde se distorsiona, y yo creo que deliberadamente, porque no puede ser por puro error o ignorancia, se distorsiona deliberadamente todas las noticias que llegan de Israel. Y eso, en fin, es que yo lo he podido constatar en numerosas ocasiones. Se ocultan, por ejemplo, yo cito en el libro, si no recuerdo mal, cuando en el 2005 se retiran, el ejército israelí retira colonos de la Franja de Gaza. Eso en España no se supo. Tenías que informarte por otro tipo de prensa, porque en España al menos es que eso no constituyó noticia. Entonces, por supuesto que cabe la crítica razonada del Estado de Israel, al gobierno del Estado de Israel como a cualquier otro. Lo que no sucede, que yo sepa, lo comentábamos antes, ni siquiera con la Alemania nazi, con la Unión Soviética o yo qué sé, con la Rusia actual, si nos ponemos políticamente correctos, es poner en cuestión su mera existencia. Eso por una parte, ahora si quieres intervienes. Por la segunda, no es una ¿cómo decir? No es una crítica velada o no es una analítica o un intento de destruir dialécticamente el yo de Fichte de manera velada. No, es de manera explícita. Por supuesto que, a mi juicio, las derivas políticas de la edad contemporánea, en buena medida, yo creo que proceden del idealismo alemán. Ahí se produce una
Y por eso el idealismo alemán identificó claramente al enemigo, el enemigo dialéctico. El enemigo dialéctico era Spinoza, porque Spinoza precisamente se dedica de manera precisa, minuciosa, ¿no? como una maquinaria de relojería de alta precisión, a desmontar el yo, es decir, la voluntad y las causas finales, que son a su juicio el mayor error filosófico, y como el siglo XX le demostró y confirmando sus tesis, el mayor peligro para las sociedades humanas. La inflación, la hipóstasis de la voluntad es lo que coronó, si quieren, de manera más o menos torcida o perversa, en el Führerprinzip que reivindicaba Carl Schmitt. Carl Schmitt como Otto Weininger son mentes lúcidas en su enfermiza lucidez, por decirlo de este modo. Carl Schmitt lo veía clarísimamente y sus análisis son de gran inteligencia y precisión. Pero lo que está afirmando Carl Schmitt es precisamente que la voluntad del Führer, como expresión del Volksgeist, de la voluntad o del espíritu del pueblo, es el principio de decisión política, es el decisionismo. Es literalmente el antagonismo de Spinoza. Y por eso Fichte, Schelling y Hegel vieron que, en efecto, el enemigo era Spinoza, el que había que combatir. El idealismo alemán se construye precisamente contra el materialismo de Spinoza, al que ellos han entendido perfectamente y por eso entienden que es su enemigo. A mi juicio, ese voluntarismo que viene de ahí es lo que hoy día, de manera, si quieren, más trivial, pero yo creo que a la larga también muy perjudicial, está, en fin, devastando, cuarteando, rompiendo los lazos sociales de las sociedades actuales. Sí. Hay que dejar que alguien más, porque no tenemos sino tiempo, que alguien pregunte, ¿sí? Sí, porque si alguien quiere preguntar algo más. No, yo quería un poco extender, comentar lo que has dicho. No sé si te he entendido bien, si te he entendido mal, dímelo. Pero culpar a Israel de los asesinatos de judíos en Europa me parece una obscenidad. A lo mejor no sé si es exactamente lo que he dicho, lo que has dicho, me parece muy sorprendente que lo diga casi cualquier persona y alguien que se autodefine como judío israelí. Buscar la justificación. ¿Perdón? Ah, no eras Israel. Ah, Dios te libre, vale. En fin, revertir las responsabilidades, es decir, ya es el colmo que me faltaba, es decir, ese judío murió por culpa de que Israel hizo o no hizo. No, ese judío murió en Europa, fueron asesinados, eso es lo que tú has dicho, perdona, que los responsables... Ah. Bueno, el judío internacional es el de Henry Ford, podemos hablar de él, pero si nos venimos a los judíos, que no somos internacionales, somos individuos que vivimos en distintos países, a mí no me hace ningún daño el Estado de Israel. Yo sufro por los daños que está sufriendo Israel de sus enemigos. Perdón, no te interrumpí. E insisto, que se haya creado una oleada de hostilidad irracional en los países occidentales. En los otros no me importa porque la racionalidad es parte del discurso de ciertos regímenes. Pero en la Europa occidental, en esa que fue alguna vez la Europa de la razón, se esté estigmatizando de esa manera a los judíos por cómo ellos perciben o les han vendido los medios de comunicación que está haciendo Israel, me parece absolutamente inaceptable. En fin, que sí. A mí, realmente, a mí no me mezclan con judíos internacionales, ni nacionales, ni de ningún tipo, ni en un saco generalizado. A mí, quien me hace daño es el antisemita que me persigue. El antisemita que en una universidad escupe a una chica por ser judío. Ese es el que me preocupa. Eso. Y eso no es culpa ni de Israel, ni de Netanyahu,
ni de las personas que peor te puedan caer de su gobierno. Eso es responsabilidad de quien lo hace y de quien lo incentiva y de quien propaga las mentiras. No confundamos, y empezamos por ahí creo la conversación, las causas y los efectos. Yo tengo mucha voz. Sí. Bueno, no soy judía, yo soy española. Entonces sí que me interesa mucho preguntarle al profesor la relación antisemitismo y nuestra identidad española. Si puede haber algún nexo desde el punto de vista de lo que sería la identidad del español medio o de la española medio estándar. Evidentemente hay un antijudaísmo histórico, no es, digo hoy día. Bueno, yo hablo de hoy, me refiero a hoy día. Porque la identidad no es un constructo. Claro, no especialmente. Perdón. No especialmente, yo no tengo tanta voz. No especialmente consciente, pero bueno, que está como disuelto de manera, en fin, bastante inocente, si quieren, ¿no? En ciertas tradiciones que se conservan, ciertas expresiones. Yo todavía he oído en personas, en fin, personas buenas y generosas y amables, etcétera, la expresión perro judío, que no es especialmente grave. Yo creo que sí que eso queda un poco como disuelto en los arcanos, digamos, del saber popular. El problema realmente hoy es que eso que tiene una tradición más o menos dormida por el antijudaísmo cristiano, de raíz cristiana, y que, por cierto, esto es muy importante, lo mencionaba antes de pasada, pero yo creo que es muy importante, suele corresponder, sobre todo en los momentos de estallido, los dos grandes momentos en el final de la Edad Media que provocan oleadas de conversiones son las persecuciones antisemitas en 1391 y a raíz de la disputa de Tortosa en 1414 se generan oleadas masivas de conversiones, suelen coincidir con momentos crisis económicas o demográficas fuertes. Es decir, es como una vía de drenaje de problemas sociales, el antijudaísmo, lo ha sido históricamente. ¿Qué pasa hoy día? Lo que pasa hoy día, esto es particularmente paradójico y yo creo que interesante, es que por eso a uno le tiende a pensar que hay ciertas recurrencias, por decirlo así, antropológicas, yo creo que ontológicas, ¿no? Y es que el antijudaísmo actual, en efecto, se disfraza de máscaras, pero reproduce clichés que son medievales. Porque ahora al Estado de Israel se le acusa de asesino de niños o de asesino de la humanidad, que son versiones actualizadas de los tópicos antijudíos medievales. Los niños que se sacrificaban, ¿no?, para el panácimo, lo del famoso niño de la guardia, ¿no? De hecho creo que todavía se celebra, ¿no? Los deicidas, ¿no? El pueblo judío era el pueblo deicida, hoy día es el pueblo que atenta contra la humanidad, el pueblo genocida. Es muy interesante que esos clichés se reproduzcan, digamos, con nuevas máscaras, ¿no?, adaptados a la actualidad. Y muy especialmente entre, en efecto, corrientes que se autodefinen como de izquierdas o progresistas o antiimperialistas, ¿no? Ha adaptado ese disfraz, digamos, con un éxito palpable y en el caso español el antijudaísmo ha tenido la fortuna de calar, digamos, en toda la transversalidad ideológica, ¿no? Porque el judío valía para la conspiración judeo-masónica o para ser un agente del imperialismo yanqui. Sí, muchas gracias. Bueno, antes él has dicho que al judío no le queda más remedio que te refieres a hacer aliyá, y entonces quería contar una pequeña, muy rápido, historia porque tiene que ver con esto. En una pequeña ciudad europea, centroeuropea, hace años, pequeña, cuando hablamos pequeña hablamos de 1.000 habitantes, que tuvo una pujante comunidad judía lo suficientemente como para tener 2 sinagogas. Hoy en día una de ellas es un centro cultural
y tiene un memorial del Holocausto, nombre de todas las víctimas judías de la Shoah en esa localidad. Viendo ese memorial, la persona con la que estaba me dijo, son todos nombres de aquí, son apellidos de aquí, ya no queda nadie que se llame así. Eso me hizo reflexionar, se me quedó grabado, que la Shoah no solo es, y sobre todo es, el intento de exterminio del judaísmo, pero también es la destrucción de una parte de Europa. Tú ahora cuando dices que al judío no queda más remedio que emigrar, también es la destrucción de una parte de Europa. La pregunta ¿es posible Europa sin judíos? ¿Es posible Europa sin sus judíos? Para los dos. Bueno, yo dije que lo de la migración o que los judíos tienen que irse como resultado de lo que comentaba José Sánchez Ortosa en su libro. Es decir, no estaba hablando yo. Posiblemente piense lo mismo, pero no lo he soltado como expresión de mi pensamiento personal, sino como comentario o recordatorio de lo que comenta en su libro. ¿Es posible una Europa sin judíos? Creo que sí. Creo que se va hacia eso de una manera o de otra, porque las comunidades que ya son pequeñas, hay masa crítica, como lo hablamos, para los estados necesitan un mínimo de dimensiones, casi cualquier estructura política, aunque las comunidades judías no son exactamente estructuras políticas, por debajo de un cierto umbral de población es muy complicado que funcionen, más si hay un ambiente de presión tan complicado. Se están viendo cosas nuevas que no se habían visto nunca en España, es decir, que puede que tenga que ver porque desde algunos sectores del gobierno se encabeza la hostilidad obsesiva hacia Israel, pero yo entiendo que la gente joven, los que están en edad universitaria, no tienen ninguna ganas de aguantar estupideces ni de sus profesores ni de sus compañeros. El primer paso se están dando dos pasos paralelos, los dos tristísimos. Uno, hay una huida de estudiantes judíos de las universidades públicas a las privadas en España, y el otro es el de los judíos que se van. De los jóvenes judíos. España era un país, Madrid en particular, era un lugar en que no había un porcentaje demasiado alto de chicos judíos que se fueran a estudiar a Israel. Ahora el porcentaje es enorme. Y no solo se van a estudiar a Israel, sino que muchos además se quedan en Israel. Por supuesto, hay judíos que van a otros sitios y muchísimos judíos que se quedan, pero hay una evolución clarísima de un mayor porcentaje de jóvenes judíos que deciden irse a vivir a otros lugares. En Francia estamos viendo las cifras de migración. Sigue quedando una muy potente y numerosa comunidad judía en Francia, pero se están dando procesos de la gente se está yendo. La gente se está yendo. ¿Y por qué no? El ambiente es muy desagradable. Ya no hablo de los casos extremos de asesinatos, que son muy importantes, que se han dado en Francia y en otros lugares. Pero los jóvenes, pero también los que no somos tan jóvenes, resulta muy desagradable tropezarte con una pancarta y luego con un cartel y luego con una manifestación y luego con un titular de periódico y luego con unas declaraciones de una ministra y luego con la carta de los rectores de Dios sabe dónde, hostigando injustamente a Israel. Es decir, no estamos hablando de las críticas legítimas, me parece que cada vez que hablamos de criticar a Israel, si no soltamos el mantra, las críticas legítimas a Israel están bien o son legítimas. Pues claro, pues obvio, no hay que decirlo. Pues de cajón, lo legítimo es legítimo, y aquello que tiene como objetivo la demonización de un Estado y pedir a un Estado lo que no se le pide a otros y pedir poco más o menos que su desaparición, pues hay cosas, son un abanico muy amplio y no se pueden confundir las cosas. Pero sí, yo creo que el judaísmo, la presencia judía en Europa
va camino a convertirse en residual. Bueno, pero aquí volvemos a la causa y el efecto. Si los judíos se van, pues a lo mejor Europa dejó de ser Europa. O dejó de ser esa Europa que los europeos queríamos creer que era esa Europa. Eso ahora habrá que verlo. Sí, es que yo es justo lo que iba a decir. Yo dudo que la pregunta sea si es viable Europa sin judíos. La pregunta es si es viable Europa. Realmente seguimos llamando Europa a esta especie, ya sé que es quizá extremar la hipótesis, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Este maravilloso parque temático para turistas japoneses y para la inmigración de muchas partes del mundo, porque todavía hay, bueno, lo que se mantenga un cierto estado del bienestar, ¿no? Con cobertura social y con un porcentaje importante de funcionarios que más o menos lo mantienen, que eso durará lo que dure. Y bueno, pues mientras los bárbaros entrando en Constantinopla no quemen todas nuestras bibliotecas, pues algo de Europa quedará. Pero respecto a Europa sin la tradición judía y grecolatina, ¿no? Sin Atenas, Roma y Jerusalén, Europa, en fin, vayan despido.